tengo el gusto de recibir en esta mesa de trabajo y le agradezco, por supuesto, su presencia al rector de la Universidad de las Américas en Puebla, la UDLA, por supuesto, al exsecretario de Economía, exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez. Don Luis Ernesto, muchas gracias por estar acá con nosotros, de gira por Jalapa, de visita, viene a presentar un libro, ¿no? Sí, de visita, porque no voy a decir de gira, porque si no van a pensar que ando de político, pero la verdad es que nosotros como institución, la Universidad de las Américas Puebla, publicamos una serie de libros. Hay un libro muy interesante, precisamente por una persona nacida en Coatepec, que pues es, yo diría, uno de los grandes veracruzanos, por lo menos en el área de finanzas a nivel nacional, Miguel Hakim. Miguel publicó un libro, se lo estamos nosotros publicando, sobre finanzas a nivel ya no nada más corporativo, sino él realmente trae una visión interesante. Es una visión de finanzas para el desarrollo, cómo debe ser el concepto de finanzas utilizadas para el crecimiento, el desarrollo de un país. Y él adquiere este conocimiento realmente cuando es subsecretario en la administración del presidente Fox, porque le toca organizar lo que fue la cumbre precisamente para financiar el desarrollo, allá en Monterrey, aquella cumbre famosa, la cumbre en la que... No la olvida Fidel Castro, ni tampoco los mexicanos, la de comes y te vas. Comes y te vas. Sí. Y a él le tocó organizarla, de ahí le surgió esta preocupación de no haber algo como finanzas para el desarrollo de manera muy sistemática. Sí. Escribe el libro, se lo publicamos y en efecto lo vamos a presentar hoy en la tarde junto con la rectora de la Universidad Veracruzana. Oiga, don Ernesto, pues a ver, platicar primero que nada, agradecerle la presencia de usted aquí en el estudio. No lo podemos desviar del ámbito político porque hasta hace unas semanas, algunos meses, todavía expresaba usted el interés por querer ser presidente de este país, por concursar dentro del Partido Acción Nacional, dentro de este proceso. Se decidió finalmente por bajar, como dicen, bajarse del tren. No deja de ser un actor político al cual hay que escuchar por la experiencia y por el conocimiento que tiene, sobre todo por los encargos y la preparación académica. ¿Cómo ve el escenario actualmente? Estamos en un periodo pues también histórico, es un periodo no sabemos de qué, porque es esto de intercampañas, no sabemos si pueden hablar, no pueden hablar, qué pueden decir. ¿Cómo ve todo? De hecho, uno de los candidatos el día de hoy, sí, bueno, ya son candidatos, aunque todavía no se lo certifiquen, uno de los candidatos, López Obrador, hacía mención que quería que le dijera el INE concretamente qué podía y qué no podía hacer durante este periodo de veda. No sé qué le vayan a responder, pero sí es ridícula la ley. Lo que causa la ley es esta situación, en donde yo tengo que hacerme la pregunta ¿qué voy a hacer? Sí, me bajo de la carrera desde el punto de vista de que se cerraron las condiciones para que hubiera una contienda verdaderamente en el proceso preelectoral, donde íbamos a definir el candidato del Partido Acción Nacional, hoy candidato del Frente por México. Vemos el término de unas campañas en las cuales fue la intrascendencia lo que realmente imperó. Tenemos claro que hubo muchos chistes, hubo muchas trepadas de postes, hubo motocicletas, hubo metidas de pata de algunos de los candidatos usando las terminaciones de verbo que no eran correspondientes. En fin, hubo anécdotas, pero no hubo para nada una propuesta seria de lo que queremos hacer como país. ¿Qué viene ahora? Yo espero que venga el proceso serio de una discusión de propuestas, porque en caso contrario, lo que vamos a tener es un proceso en el que no va a ocurrir eso. Lo que va a ocurrir es, vamos a tratar de convencer a la población de México de que yo soy el bueno, o vamos a tratar de convencer a la población de México de que ese que dice que es el bueno es el malo. Y me estoy refiriendo específicamente a que lo que va a ocurrir si seguimos como vamos es Andrés Manuel López Obrador, el puntero en la pre-campaña, que tiene un piso que es su techo también, porque la verdad, desde hace más de 12 años, 14 años, es lo que obtiene Andrés Manuel, ese número entre el 32 y el 35 a la hora de la votación, pero que en este momento se ve como el puntero. Lo que no hemos entendido los mexicanos es que el 65% de los mexicanos no estamos de acuerdo con él. Yo me incluyo entre ellos porque evidentemente soy del Partido Acción Nacional. En esta combinación, lo que está esperando quien quede como el número 2 de este proceso, y estaríamos hablando de finales de abril, mediados de mayo a más tardar, llegar y decir, señores, dado que yo soy el número 2 y ustedes no quieren al que va de número 1, voten por mí. ¿Qué pasa cuando estamos tomando ese tipo de decisiones? El candidato número 2 no está tratando de convencerme de que su propuesta es la correcta. Lo que está tratando es de convencerme de votar por él para que no quede el que va en primer lugar.
Ese es el proceso electoral mexicano y es trágico, porque no es un proceso en el cual las propuestas sean las que nos lleven a tomar una decisión de por quién votar, sino simplemente los miedos. A ver, usted que le conoce bien a este tema, ¿qué está sucediendo en nuestra democracia en México? Porque parece que hubiera un desgaste de los personajes que van en busca de la presidencia, es decir, no encontramos estos hombres estadistas, estos hombres que hayan hecho carrera dentro de la vida pública. Quizás el único que cuenta con ese estatus podría ser José Antonio Meade, por haber sido pues 5 veces secretario de Estado, con ese conocimiento que le dan precisamente el haber estado en esa responsabilidad. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay este desgaste en las personalidades y en los políticos? Falta contenido, falta evidentemente, ya lo decía usted, la propuesta. No nos dicen cómo van a resolver los problemas de este país. Así es, y 2 de los 3 candidatos, hay más porque van a quedar los independientes, sí, seguramente 3 independientes, que desafortunadamente tampoco van a poder decir mucho porque nadie los escuchamos. Pero suponiendo que pudieran decir algo, ojalá y ahí se diera la propuesta. Yo me temo que hasta los independientes caen en lo que usted está mencionando. En lugar de llegar con propuesta es cómo puedo descomponer el mercado dando anécdotas, dando insultos, creando condiciones que me hagan mediáticamente importante, porque están acostumbrados a eso. Ahora, el mismo José Antonio Meade, quien se había dicho que la razón para que fuese el candidato del Partido Revolucionario Institucional era que iba a ser distinto de los políticos tradicionales del PRI, resulta que ahora se está comportando como un político tradicional del PRI, lo cual rompe la frescura de esa propuesta que se entendió como la diferencia. Entonces, ¿por qué se desgastan? Pues porque no traen propuesta, porque lo que traen es una persona que se muestra, que se muestra, que se muestra, que se muestra. La población finalmente llega a la conclusión de que, pues mira, casi todos son igual. Sí. Voy a escoger al que yo considere que es el menos malo. Hemos caído en eso las últimas 2 elecciones y la posibilidad es muy alta que caigamos en lo mismo en esta elección. El desgaste se debe a que no hay propuesta. El desgaste se debe a que Andrés Manuel lleva 10, 12, 13 años paseándose por todo México sin propuesta. Su propuesta es una crítica, pero no es una propuesta. Lo que propone, y eso está escrito en un libro que él publica y después en otro que pone en redes sociales, lo que propone, y los pocos que lo hemos leído, es algo que es regresar a México a los años 70 y 80 del siglo pasado. Pero concretamente hay que decir por qué. No simplemente decirlo, sino decir por qué. ¿Qué pasa si yo agarro la reforma educativa y hoy llego a la conclusión que está planteando Andrés Manuel de que me voy a regresar a que el sindicato o los sindicatos en este caso sean los que decidan cómo debe ser la reforma? Usted y yo ya sabemos cómo va a ser. Devuélveme la concesión de nombrar yo a quien deba ser el profesor, devuélveme la concesión de que podemos tener profesores que están dedicados a la grilla interna del sindicato, sí, y no a enseñar, devuélveme la concesión de que yo manejo los fondos y los recursos y los reparto entre la población. Pues eso no es reforma educativa, eso es regresar al sindicalismo, al corporativismo, al clientelismo del siglo pasado. Eso es lo que está proponiendo, en esencia. Bueno, pero a ver, ¿qué está proponiendo entonces nuestra siguiente persona, que en este caso concreto sería Ricardo Anaya? Todavía no escuchamos nada. Por lo tanto, eso es lo que gasta y desgasta. ¿Le parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando. Me gustaría conocer desde su óptica, evidentemente, cuáles son los temas nodales que este país le debe de atender e interesar. Usted como economista, como conocedor del tema de las finanzas, pues es muy importante, porque por ahí también nadie habla de ese escenario y eso también es muy importante. Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Ya regresamos, 1:16 p.m. Estamos platicando con el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez. A ver, maestro, le decía yo, ¿cuáles son desde su óptica los 3, vamos a decir, los 3 grandes temas nodales que tiene que atenderse y que debieran estar, pues al menos preocupándole a los mexicanos, que en el devenir de este proceso electoral que habrá de darse el 1 de julio, pudieran convertirse en un factor de desequilibrio? El primero y más importante es educación. Si nosotros no creamos un sistema educativo que verdaderamente forme
a los niños, a los adolescentes y posteriormente a los jóvenes en la capacitación de competir con el extranjero, tener las habilidades que se requieren. Desde habilidades, usted está usando un tipo de instrumento que hace años no lo hubiera usado nadie, ¿sí? Entonces, ¿qué trae ahí también un teléfono inteligente? ¿Qué trae? Es decir, ya no estamos hablando de papel, aunque estamos rodeados también de papel en su cabina, pero básicamente el moderno tiene que entender que va a competir con el extranjero y que las habilidades que debe adquirir son para esa competencia. Nuestro sistema educativo no está diseñado de esa manera. El sistema educativo nacional no responde a dar las habilidades que se requieren para ese mundo de competencia. Tenemos que cambiarlo, tenemos que empujarlo. La reforma educativa le falta, hay que profundizarla más todavía, hay que involucrar más a los padres de familia en la educación de sus hijos, hay que tener consecuencias para profesores que no saben enseñar o que no se han adaptado, sacándolos de enseñanza del aula. Hay muchas cosas que se quedaron cortas en la reforma educativa. Esa es la primera propuesta, cómo terminarla, cómo redondearla. ¿Qué está pasando? Los 3 candidatos que tenemos hoy, uno pues viene del sistema que hizo esta reforma educativa y cuyo propósito era controlar el sindicato CENTE. Lo lograron, quitaron a la maestra Elvester y ese fue el gran pleito inicial del entonces secretario de Educación Chuaifet, que después continuó con el siguiente secretario de Educación Nuño, que hoy es el coordinador de la campaña de lo que sería la esperanza del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué podemos esperar entonces en educación? Lo mismo, más de lo mismo, no mucho mejor. Segundo candidato, pues tenemos a Andrés Manuel, que lo que nos está diciendo en educación es quiero regresar al pasado y quiero volver al sindicalismo, en donde el sindicato era el que controlaba y definía cómo se daba la educación. Bueno, pues eso nos va a retrasar aún más. Y tenemos el tercer candidato. Repito, hay otros 3 que seguramente van a calificar, pero todavía no lo están certificados. Ese es Ricardo Anaya. ¿Qué nos está proponiendo? Nada que yo sepa. Y entonces lo que traemos es una complicación de que un tema central, fundamental como educación y su importancia para el crecimiento y desarrollo de México no está siendo presentado de manera correcta por ninguno. Segundo, no es corrupción, impunidad. Tenemos que hablar de la impunidad. La impunidad es lo que realmente causa corrupción y causa violencia en este país. Si un criminal sabe que va a resultar impune, corto plazo o largo plazo, y voy a decir algo que en este estado a lo mejor es muy importante. Si yo tengo un gobernador que hoy está comprobado que robó, que utilizó malos recursos, etcétera, pero su fortuna la sigue teniendo, la sigue gozando su esposa, la sigue gozando otro grupo de personas, pues aunque lo metamos a la cárcel por un periodo determinado, sigue impune el acto porque sigue gozando de los recursos. Él, su familia y cuando termine su periodo de carcelamiento, que no sé cuánto será, pero cuando termine, él va a poder gozar otra vez de eso. Tercero, eso no resuelve. Si de veras quieren, tienen que atacar la impunidad. Y el tercer punto importante desde mi punto de vista es infraestructura. Necesitamos crear mucha mejor infraestructura en este país, cosa que este gobierno dejó de hacer. Ha bajado el nivel de inversión, tanto en infraestructura física como en infraestructura humana, porque la inversión en investigación y desarrollo en esta nación, que el presidente Peña Nieto prometió que iba a ser del 1% del Producto Interno Bruto al término de su mandato, va a terminar en 0.4, que es donde empezó. Por lo tanto, no hizo nada más que mantener el mismo nivel de gasto en investigación, ciencia y tecnología. No hemos promovido el capital humano, pero tampoco estamos promoviendo ahora el capital físico. Nuestras carreteras se están deteriorando, etc. ¿Por qué? Porque les gustaron los proyectos así tipo faraónicos. El tren maravilloso que va a ir de Toluca a Ciudad de México, que debe ser maravilloso, no lo niego, pero para un servicio muy limitado de población, cuando una carretera tendría más sentido. ¿Le parece? Vamos a la pausa, regresamos para concluir la entrevista y hablar de la importancia de los jóvenes en este proceso electoral y de la universidad como formadora del capital humano. Vamos y regresamos. Seguimos platicando con nuestro invitado Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas de Puebla. Y bueno, por supuesto le preguntaba el papel que van a jugar en este proceso electoral los jóvenes en la democracia mexicana, en esta nuestra democracia, carísima por cierto, democracia mexicana, pues va a ser fundamental. El grueso de los jóvenes van a ser quienes decanten por qué personaje gobierna estos próximos 6 años. ¿Cómo ve el escenario? ¿Los jóvenes están preparados para afrontar este reto? Sí, sin duda, pero hay 2 cosas que tenemos que entender. La primera de ellas es
los jóvenes, el grupo que va a ser entre 18 años y 30, 32 años, no estamos muy seguros, pero representan probablemente el 30 millones de personas sobre un total de 90, para redondear. Quiere decir que un tercio de la gente que va a votar va a ser joven, y estoy llamando joven hasta 30. Habrá quien se enoje conmigo porque a los 35 todavía nos sentimos joven, pero en fin, desde los 18 a los 30 es un grupo muy fuerte que sí va a decidir. Voy a poner peor que eso. De los 18 a los 24, prácticamente hay 14 millones de personas que por primera vez van a votar. Entonces, tenemos no solamente un grupo de jóvenes que puede decidir, tenemos un grupo muy importante de muy jóvenes que nunca han participado en un proceso nacional electoral, estos jóvenes de 18 a 24. Este grupo de 14 millones es decisivo, sin duda. El grupo ya completo de 30 es mucho mayor en términos de decisión. Pero este grupo, porque no sabemos hacia dónde van, pero también porque ellos no tienen memoria histórica de lo que ocurrió en el pasado, claro, con diferentes políticas, diferentes actividades. Primer punto que yo le haría a los jóvenes es, ustedes van a vivir hasta los 85 años, eso es más o menos la esperanza de vida que les queda. Esto quiere decir que un joven de 18 tiene fácilmente adelante de él o de ella 40 años. Un joven de 30 tiene, pues básicamente 50 años, o sea, 60 y 50 años. Tienen que pensar muy en serio, 60 y 50 años. Tienen que pensar muy en serio, ¿qué México quieren? ¿Qué quieren construir? Porque ese es el México en el que van a vivir los próximos 50, 60 años de su vida. Ojalá y lo hagan así. Ojalá y entren no en el concepto emocional, que es importante, pero sí en el concepto racional. ¿Qué México quiero tener? ¿Cuáles son las características de ese México? Que haya democracia, que haya empleo, que haya ¿qué? Y una vez que hayas pensado eso como joven, ponte a trabajar para que de las personas que están siendo puestas como candidatos en diferentes niveles, la que responda más a lo que tú tienes como concepto del México en que te gustaría vivir los próximos 50, 60 años de tu vida, gane. Y eso a veces no lo hacen. A veces se van a dejar llevar, bueno, muchas veces por la emoción, por el entusiasmo, por ese sentirse que voy a hacer un cambio. Sí, piénsale bien, ten cuidado. Es el primer punto. El segundo punto es, estamos viendo algunos de nuestros candidatos, entonces decir, pues lo que voy a hacer es llamar a la emoción de los jóvenes, sí, no a la razón. Por eso estamos viendo que ando en motocicleta, que toco batería, que hago muchas cosas, porque estoy tratando de mandar un mensaje, yo soy joven, sí, es solidaridad a la juventud. Pues no, tenemos que pensar la calidad, la capacidad, lo que presenten cada uno de ellos para mi futuro, para mis posibilidades. Tercer punto que es muy importante para los jóvenes y que yo creo que va a ser importante para muchos de nosotros. No debemos seguir con este concepto de que los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el presente. Un candidato que diga, como yo he escuchado a muchos, de que ustedes son el futuro, está equivocado. Los jóvenes son el presente. Estos candidatos son el pasado. Ellos representan al pasado, representan lo que ocurrió en México. Si saben embonarse bien con los jóvenes, van a poder crear esa simbiosis en donde la experiencia del pasado que yo traigo se combine con esa emoción, ese entusiasmo, esa visión de futuro que tú traes para crear el México que tenga sentido. Ese México en donde lo antiguo se pone de moda con lo moderno para crear el país de juventud que necesitamos. México es un país de jóvenes todavía. Lo va a hacer hasta el 2050. Por lo tanto, es importante escuchar a los jóvenes, incorporar sus puntos de vista, lanzarlos como propuestas de política pública. Para eso los jóvenes tienen que empezar a dar propuestas y tienen que participar. Eso es mucho, muy importante, basado también en la tarea que les acaba de dejar. Todos estos jóvenes y todos estos radioescuchas que nos están oyendo, lean, revisen el antecedente histórico de cuál era la circunstancia, no solo en lo que no vivieron, o sea, no en el 2000, váyanse más atrás, remóntense a otros estados o periodos de la historia para que puedan entonces tomar una mejor determinación respecto a su ejercicio, ¿no?, del voto. Y no cometan otro error. Las redes sociales no van a contar como voto. Ustedes pueden opinar en redes sociales, pueden decir cosas, pueden hacer mucho. Si no salen a votar, no sirvió de nada. Y me preocupa muchísimo lo que pasó en países como Estados Unidos, que los jóvenes pensaron que protestando en redes sociales resolvían el problema del proceso electoral. Terminaron teniendo como presidente a uno de los peores presidentes que existen en la historia de esa nación, Donald Trump. Por lo tanto, jóvenes, no confundan.
usen redes sociales, hablen, digan lo que piensen, opinen, pero tienen que salir a votar físicamente el día de la votación. Claro. Oigan, ¿qué papel? Y esto es muy importante al ser usted rector, formador, tiene usted en sus manos la posibilidad de darle rumbo y sentido a muchos de estos jóvenes mexicanos que irán a votar precisamente en este proceso electoral. ¿Qué papel y qué posición debe de jugar la universidad en todo esto? La universidad, particularmente la nuestra, la Universidad de las Américas Puebla, lo que crea es un concepto que se llama Aquí formamos ciudadanos. Vamos a formar, por supuesto, excelentes profesionistas, los mejores que hay en el mundo, pero necesitamos formar personas que entiendan que su papel es participar en la vida diaria, en la vida política, en la vida real. Le voy a poner un ejemplo. Por ahí se anda diciendo que hay que subir lo que es el salario mínimo, que porque no alcanza y demás. Un joven que yo formo y que estamos formando en la institución tiene que entender una cosa. Tu papel no es solamente pedir que se haga eso, sino cuando tengas tu negocio, hacerlo. No es únicamente decirlo, es hacerlo. Tú tienes que subirle el sueldo a tus trabajadores. Tú tienes que reconocer que no puedes quedarte con todo el resultado de utilidades y debes ayudar a tus trabajadores a que vivan mejor, a que tengan mejores condiciones. Tienes que crear esa conciencia social y luego participar en política. Y participar diciendo lo que tienes que hacer. Un joven egresado de la Universidad de las Américas Puebla piensa, razona, utiliza su herramienta y participa diciendo, puedo escoger a A o a B o a C como mis posiciones, pero voy a participar para que esas posiciones funcionen en la sociedad. Otros jóvenes, desafortunadamente, simplemente se quedan, como yo digo, nadando de muertito. Nadar de muertito, es decir, ser neutral, no participar, no conduce más que a que tengas a la persona que no querías manejando este país, decidiendo el rumbo, haciendo cosas. Empodérate, participa. Sé alguien que opine, pero que también actúe en la sociedad. Eso es lo que nuestra institución empuja. Por supuesto que vas a ser un excelente médico, un excelente ingeniero, un excelente licenciado en administración, pero además de eso, empodérate con una visión laica, que es la diferencia de nuestra institución, claro, en donde se admite la tolerancia y la opinión de todos en todas las formas. Pues yo le agradezco, por supuesto, al rector de la Universidad de las Américas Puebla el venir, Luis Ernesto Derbez, platicar con el auditorio en esta charla, amplia charla con el auditorio en el Estado. Y, por supuesto, le preguntaría nada más por último, ¿cuántos veracruzanos están estudiando en la ULA? Uy, ahí sí me agarra, pero tenemos más o menos el 15%. La universidad tiene aproximadamente 9,200 alumnos. El 15% de esos son estudiantes de Veracruz. Y por Veracruz me refiero a todo el estado, para que no vaya a pensar la gente que estoy hablando de Veracruz, Puerto, sí, ¿no? Sino en realidad del estado. Y además son de lo mejor. No solo en calidad académica, también en saber meterle ese extra que nos da una vida que tiene sentido en nuestra institución. No solo los queremos, verdaderamente me parece a mí que los jóvenes veracruzanos le meten ese sentido extra de no sé, como la parte tropical, la parte agradable, la parte de que la vida es hacer las cosas bien académicamente, pero también hacer bien otro tipo de actividades. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y regresamos con más información. Ahora sí, noticiero en contacto.